Herodías, por Gustave Flaubert. La fortaleza de Machaerus se levantaba al oriente del Mar Muerto, en un picacho de basalto en forma de cono. 4 valles profundos la circunvalaban, 2 en los costados, otro enfrente y el cuarto detrás. Las casas se agolpaban en su base, dentro del cerco de un muro que ondulaba siguiendo las desigualdades del terreno. Y por un camino en zigzag esculpido en la roca, la población se unía a la ciudadela, cuyas murallas tenían 120 codos de altura con numerosos ángulos, almenas en los bordes y de trecho en trecho torres que eran como llorones de aquella corona de piedra suspendida sobre el abismo. Dentro había un palacio adornado con pórticos y cubierto por una azotea cerrada por una balaustrada de madera de sicómoro, y en la que se alzaban unos mástiles dispuestos para admitir un toldo. Una mañana, antes de que amaneciera, el tetrarca Herodes Antipas fue a acordarse en la balaustrada y a observar. Las montañas que quedaban inmediatamente debajo comenzaban a descubrir sus cimas, en tanto que su mole, hasta el fondo de los precipicios, continuaba todavía en la sombra. Flotaba una neblina que fue desapareciendo y se descubrieron los contornos del Mar Muerto. El alba que se levantaba detrás de la Machauros iba tiñendo de rojo el horizonte, y no tardó en descubrir la arena de la playa, las colinas, el desierto y, más alejados, todos los montes de Judea, con sus laderas escarpadas y grises. En Gadi, en el centro, trazaba una raya negra. Hebrón en el fondo se ondulaba en forma de cúpula. Escuol tenía granados, Sorek viñas, el Carmelo campos de sésamo y la torre Antonia dominaba Jerusalén con su cubo impresionante. El tetrarca desvió la mirada para contemplar a la derecha las palmeras de Jericó y recordó las otras ciudades de su Galilea, Cafarnaum, Endor, Nazaret, Tiberíades, a donde tal vez no volvería. Entretanto el Jordán corría por la llanura árida, totalmente blanca y deslumbrante como una capa de nieve. El lago en aquel momento semejaba de lapislázuli, y en su extremo meridional, del lado del Yemen, Antipas reconoció lo que temía ver: pardas tiendas de campaña desordenadas, soldados con lanzas que circulaban entre los caballos, y fogatas que al apagarse brillaban como chispas a ras del suelo. Eran las tropas del rey de los árabes, a la hija del cual había repudiado para tomar a Herodías, casada con uno de sus hermanos, que vivía en Italia sin aspiraciones al trono. Antipas esperaba la lluvia de los romanos, y, como Vitelio, gobernador de Siria, tardaba en presentarse. Le carcomía el desasosiego. ¿Acaso Agripa le había desprestigiado ante el emperador? Filipo, su tercer hermano, rey de la Betania, se armaba en secreto. Los judíos rechazaban sus costumbres idólatras y todos los demás su dominación, de forma que vacilaba entre dos proyectos: apaciguar a los árabes o firmar una alianza con los partos, y, con la excusa de celebrar su cumpleaños, había invitado a un gran banquete que se realizaría ese mismo día a los jefes de sus tropas, los administradores de sus campos y los notables de Galilea. Registró con aguda mirada todos los caminos. Estaban solitarios. Unas águilas volaban sobre su cabeza. Los soldados dormían apoyados en las paredes a lo largo de la muralla y nada se movía en el castillo. De súbito una voz lejana, como salida de las profundidades de la tierra, hizo palidecer al tetrarca. Se inclinó para escucharla, pero había callado. Sin embargo, se la oyó de nuevo, y entonces Herodes dio unas palmadas y gritó: «¡Manaei! ¡Manaei!». Se presentó un hombre de torso desnudo como los masajistas de los baños, de gran estatura, viejo, flaco, portador al costado de un cuchillo en una vaina de bronce. Su cabellera, levantada por una peineta, alargaba la longitud de su frente. Cierta somnolencia le empalidecía los ojos, pero le brillaban los dientes, y sus pies se posaban con delicadeza en las losas. Todo su cuerpo poseía la agilidad de un mono, y su rostro la insensibilidad de una momia. «¿Dónde está él?», preguntó el tetrarca. Manael contestó, señalando con el pulgar un objeto situado detrás de ellos. «Allí, como de costumbre». Me había parecido oírle. Y Antipas, después de respirar ampliamente, se informó acerca de Joacanán, al que los latinos llamaban Juan Bautista. Se había vuelto a ver a los 2 hombres admitidos por generosidad en su calabozo el mes anterior, y se había investigado qué habían ido a hacer. Manael respondió:
Cambiaron con él palabras extrañas, como hacen los ladrones por la noche en las encrucijadas de los caminos. Después se dirigieron a la Alta Galilea, anunciando que llevaban una gran noticia. Antipas bajó la cabeza y después temeroso dijo: Vigílalo, vigílalo, y no dejes entrar a nadie. Cierra bien la puerta, guarda el foso. Ni siquiera deben sospechar que vive. Sin haber recibido esas órdenes, Manaén ya las cumplía, pues Yaocanán era judío y él odiaba a los judíos como todos los samaritanos. Su templo de Garizim, destinado por Moisés para ser el centro de Israel, no existía ya desde el reinado de Hircano, y el de Jerusalén les encolerizaba como un ultraje y una injusticia permanentes. Manaén se había introducido en él para mancillar el altar con huesos de muertos. Sus compañeros menos rápidos habían sufrido la pena capital. Lo vio entre dos colinas. El sol hacía resplandecer sus muros de mármol blanco y las láminas de oro de su techumbre. Semejaba una montaña luminosa, algo sobrehumano, que aplastaba todo con su magnificencia y su orgullo. Manaén extendió el brazo hacia Sión y con el cuerpo erguido, la cabeza hacia atrás y los puños cerrados, le lanzó una maldición, creyendo que las palabras tenían un poder auténtico. Antipas le escuchaba sin que pareciera escandalizarse. El samaritano añadió: a veces se agita. Desearía huir y espera la liberación. Otras veces tiene el aspecto tranquilo de un animal enfermo, o bien lo veo caminar en la oscuridad repitiendo: ¿qué importa? Para que él crezca, yo tengo que disminuir. Antipas y Manaén se miraron, pero el tetrarca estaba harto de reflexionar. Todos aquellos montes que lo rodeaban como enormes olas petrificadas, los profundos precipicios en las laderas de los acantilados, la inmensidad del cielo azul, la luz penetrante del sol, la intensidad de los abismos, le daban pánico, y se sentía anonadado ante el espectáculo del desierto que asemejaba, con su desquiciamiento geológico, anfiteatros y palacios derruidos. El viento cálido llevaba con un olor de azufre como la exhalación de las ciudades malditas enterradas debajo de la ribera, bajo las aguas densas. Esas señales de una ira divina le espantaban, y permanecía con ambos codos apoyados en la balaustrada, los ojos fijos y las sienes entre las manos. A alguien le tocó. Se volvió. Herodías estaba de pie delante de él. Una toga de púrpura ligera la cubría hasta las sandalias. Como había salido precipitadamente de su habitación, no llevaba collares ni zarcillos. Una trenza de su cabello negro le caía sobre el brazo y su extremo se hundía entre los senos. Le palpitaban las aletas de la nariz. Le iluminaba el rostro un júbilo de victoria y dijo con voz fuerte, sacudiendo al tetrarca: César nos ama. Agripa está encarcelado. ¿Quién te lo ha dicho? Lo sé. Y añadió: es por haber ambicionado el imperio para Cayo. Aunque vivía de sus limosnas, había intrigado para obtener el título de rey que también ellos deseaban, pero en el futuro nada había que temer. Los calabozos de Tiberio se abrían difícilmente y frecuentemente no estaba asegurada la vida en ellos. Antipas le comprendió, y aunque era pariente de Agripa, su malvada intención le pareció justificada. Esos asesinatos eran una consecuencia de las cosas, una fatalidad de las casas reales. Era de Herodes, ya no se les tenía en cuenta. Herodías expuso su plan. Los aliados comprados, las cartas reveladas, espías en todas las puertas y cómo había conseguido seducir a Eutiques, el chivato. Nada me constaba. No he hecho más por ti. He abandonado a mi hija. Después de su divorcio, había dejado en Roma a aquella niña con la esperanza de tener otros hijos del tetrarca. Nunca hablaba de ello, y Antipas se preguntó a qué se debía esa dulzura. Habían desplegado el toldo y colocado con prontitud grandes almohadones cerca de ellos. Herodías se sentó y lloró, vuelto de espaldas. Después se pasó la mano por los ojos. Dijo que no quería seguir pensando en aquello, que se consideraba feliz, y recordó a Antipas sus conversaciones en el atrio, sus encuentros en las termas, sus paseos a lo largo de la vía sacra y los anocheceres en las grandes quintas de recreo, entre el murmullo de los surtidores bajo arcos de flores, ante la campiña romana. Lo miraba como en otro tiempo, restregándose contra su pecho y con tiernos gestos. Él la rechazó. Estaba ya tan lejos el amor que ella intentaba reanimar, y todas sus desgracias se derivaban de ello, pues la guerra continuaba desde hacía casi 12 años. Había envejecido el tetrarca. Sus hombros se encorvaban bajo una toga oscura con ribete violeta.
Su cabello canoso se confundía con la barba, y los rayos del sol que atravesaban el velo iluminaban su frente marchita. La de Herodías también tenía arrugas, y el uno frente al otro se contemplaban con gesto hosco. Los caminos de la montaña comenzaron a llenarse con pastores que aguijaban a sus bueyes, niños que llevaban del ramal a sus asnos, parafreneros que conducían caballos. Los que bajaban de las alturas al otro lado del Machaeurus desaparecían detrás del castillo. Otros subían por la barranca de enfrente y cuando llegaban a la ciudad descargaban sus cargas en los patios. Eran los proveedores del tetrarca y los sirvientes que se anticipaban a sus invitados. Pero en el fondo de la azotea, a la izquierda, surgió un esenio con túnica blanca, descalzo y de aspecto estoico. Manaey, desde la derecha, se abalanzó hacia él blandiendo el cuchillo. Herodías le gritó: «¡Mátale! ¡Detente!», ordenó el tetrarca. Manaey se quedó quieto y el otro también. Después los dos se retiraron, cada uno por una escalera distinta, andando hacia atrás y vigilándome. «Yo lo conozco», dijo Herodías. «Se llama Fanuel y trata de ver a Yahocanán, porque tú te empecinas en conservarlo». Antipas argumentó que podría ser útil en algún momento. Sus imprecaciones contra Jerusalén ganaban para ellos la buena voluntad del resto de los judíos. «No», replicó Herodías. «Admiten todos los amos y no son capaces de construir una patria». En cuanto al que revolucionaba al pueblo con esperanzas mantenidas desde Nehemías, la mejor política consistía en eliminarlo. Nada apremiaba, según el tetrarca. «¿Yahocanán peligroso? Vamos». Y simulaba tomarlo a risa. «Calla», ordenó. Ella recordó su humillación un día que viajaba a Galat para la cosecha del bálsamo. La gente volvía a vestirse a la orilla del río. En un montículo cercano sermoneaba un hombre. Vestía una piel de camello alrededor de la cintura y su cabeza parecía la de un león. En cuanto me descubrió, arrojó sobre mí todas las maldiciones de los profetas. Sus ojos eran flamígeros. Su voz tronaba y alzaba los brazos como para dominar el trueno. Resultaba imposible escapar. Las ruedas de mi carro tenían arena hasta en los ejes y tuve que alejarme despacio, envuelta en mi manto, helada por aquellos insultos que caían sobre mí como lluvia de tempestad. Yahocanán le impedía vivir. Cuando lo prendieron y ataron con cuerdas, los soldados llevaban la orden de apuñalarlos y les hacía frente, pero se rebeló manso. Pusieron serpientes en su prisión, pero murieron. La inanidad de esas tentativas exasperaba a Herodías. Además, ¿por qué le hacía la guerra? ¿Qué interés lo impulsaba? Sus discursos, voceados a la multitud, se difundían, circulaban. Los oía en todas partes, caldeaban el ambiente. Contra las legiones se habría mostrado valiente, pero aquella fuerza más perniciosa que las espadas y que no se podía dominar era pasmosa. Y daba vueltas por la azotea, furiosa hasta lo indecible sin encontrar palabras para expresar lo que la asfixiaba. Pensaba también que el tetrarca, cediendo a la opinión pública, tal vez se atrevería a repudiarla. Entonces todo se echaría a perder. Desde su infancia soñaba con un gran imperio. Para conseguirlo había abandonado a su primer esposo por aquel otro que la había engañado según sus cábalas. «Buen apoyo he encontrado ingresando en tu familia», exclamó. «Vale tanto como la tuya», replicó lacónicamente el tetrarca. Herodías sintió que hervía en sus venas la sangre de los sacerdotes y reyes antepasados suyos. «Pero tu abuelo barría el templo de Ascalón y los otros eran pastores, bandidos, conductores de caravanas, una horda tributaria de Judá desde el reinado de David. Todos mis antepasados derrotaron a los tuyos. El primero de los macabeos os arrojó de Hebrón e Hircán os obligó a circuncidaros». Y exhalando el desprecio de la patricia por el plebeyo, el odio de Jacob contra Esaú, le echó en cara su indiferencia entre los insultos, su debilidad con los fariseos que lo traicionaban, su cobardía con la gente que la odiaba. «Eres como ellos, confiésalo, y echas de menos a la muchacha árabe que danza alrededor de las piedras. Vuelve a tomarla. Vete a vivir con ella en su casa de tela. Devora su pan cocido bajo la ceniza. Devora la leche cuajada de sus ovejas. Besa sus rojas mejillas y olvídame». El tetrarca no escuchaba ya. Contemplaba la azotea de una casa donde estaban una muchacha y una anciana que tenía una sombrilla con mango de bambú, largo como la caña de un pescador. En medio de la alfombra,
se hallaba abierta una gran canasta de viaje. De ella se derramaban confusamente ceñidores, velos y arracadas de piedras preciosas. La joven se inclinaba de vez en cuando sobre aquellas cosas y las sacudía en el aire. Vestía como las romanas, una túnica rizada y un peplo con borlas de esmeralda. Correas azules le sujetaban la cabellera, sin duda demasiado pesada, porque a intervalos se llevaba la mano a ella. La sombra del quitasol se paseaba sobre la muchacha y la ocultaba a medias. Antipas vio 2 o 3 veces su fino cuello, el rabillo de un ojo, la comisura de unos labios, pero podía ver bien desde las caderas hasta la nuca todo su talle, que se inclinaba para volver a enderezarse de una forma elástica. Observaba la repetición de ese movimiento, y su respiración se hacía más fuerte y se encendían las llamas en sus ojos. Herodías lo observaba. ¿Quién es ella? Preguntó Antipas. Herodías respondió que no lo sabía y se fue súbitamente sosegada. Al tetrarca lo aguardaban en los pórticos los galileos. El maestro de las escrituras, el jefe de los pastos, el administrador de las salinas y un judío de Babilonia que mandaba a sus soldados de caballería. Todos lo saludaron con vítores. Después entró en las habitaciones interiores. Apareció Fanuel en el recodo de un pasillo. —¿Otra vez? ¿Vienes acaso por Yaocanán? Y por ti. Tengo que revelarte algo importante. Y sin separarse de Antipas se introdujo detrás de él en una habitación oscura. La luz entraba por una reja que corría a lo largo de la cornisa. Las paredes estaban pintadas con un color granate oscuro. En el fondo había un lecho de ébano con cinchas de cuero de vaca. Sobre él refulgía como un sol un escudo de oro. Antipas cruzó toda la sala y se acostó en el lecho. Fanuel, de pie, levantó el brazo y en actitud inspirada manifestó: El Altísimo envía en ocasiones a uno de sus hijos. Yaocanán es uno de ellos. Si lo subyugas, sufrirás castigo. Es él quien me atosiga, exclamó Antipas. Me exigió una acción imposible y desde entonces me hace sufrir. Y yo no era duro en principio. Incluso me ha enviado desde Machaeurus hombres que sublevan mis provincias. Maldito sea. Puesto que me ataca, me defiendo. Sus iras son demasiado violentas, respondió Fanuel, pero no importa. Hay que ponerlo en libertad. No se libera a las fieras, dijo el tetrarca. El eseño replicó: No pases cuidado. Irá a predicar entre los árabes, los galos y los escitas. Su misión debe extenderse hasta el confín de la tierra. Antipas pareció ensimismarse en una visión. Su poder es grande, a mi pesar le amo. ¿Entonces quedará en libertad? El tetrarca movió la cabeza negativamente. Temía a Herodías, a Manael y a lo imprevisto. Fanuel trató de convencerle, alegando como garantía de sus proyectos la sumisión de los eseños a los reyes. Se respetaba a aquellos hombres pobres, indomables, por medio de los suplicios, vestidos de lino y que leían el porvenir en las estrellas. Antipas recordó algo que le había dicho Fanuel hacía unos instantes. ¿Qué es eso que me queréis decir como importante? Se presentó un negro con el cuerpo blanco de polvo. Jadeaba y solo pudo mascullar. Vitelio. ¿Cómo? ¿Viene? Lo he visto. Antes de 3 horas estará aquí. Los cortinones de los corredores se movieron como si los sacudiera el viento. Un rumor llenó el castillo. Un alboroto de gente que corría, de muebles arrastrados, de vajillas de plata derribadas, y en lo alto de las torres sonaban las trompetas para convocar a los esclavos dispersos. Las murallas estaban repletas de gente cuando Vitelio hizo su entrada en el palacio. Se apoyaba en el brazo de su intérprete y le seguía una gran litera roja adornada con penachos y espejos. Vestía la toga, el laticlavo de senador y los borceguíes de cónsul, y lo rodeaban los lictores. Apoyaron contra la puerta sus 12 fasces, o sea, varas atadas con una correa con un hacha en medio, y todos temblaron ante la majestad del pueblo romano. La litera, que conducían 8 hombres, hizo un alto, y de ella descendió un adolescente barrigudo, de rostro comido por los granos y con los dedos llenos de perlas. Le ofrecieron una copa llena de vino y de aromas. La bebió y solicitó otra. El tetrarca se había arrojado a las rodillas del procónsul, lamentando, según observaba, no haber sabido antes su llegada. De otro modo, habría ordenado que adecuasen los caminos con todo lo necesario para los vitelios. Estos descendían de la diosa Vitelia. Una vía que llevaba del Janículo al mar conservaba todavía su nombre.
Las cuesturas y los consulados eran innumerables en la familia, y a Lucio, en aquel momento su huésped, se le debía agradecimiento como vencedor de los Clitos y padre de aquel joven Aulio que parecía regresar a sus dominios, pues el oriente era la patria de los dioses. Estas hipérboles fueron cantadas en latín. Vitelio las aceptó sin pestañear. Contestó que el gran Herodes era suficiente para la gloria de una nación. Los atenienses le habían concedido la superintendencia de los Juegos Olímpicos. Había erigido templos en honor de Augusto y era paciente, ingenioso, terrible y siempre fiel a los césares. Entre las columnas con capiteles de bronce apareció Herodías, que avanzaba con aire de emperatriz, rodeado de mujeres y eunucos que portaban en bandejas de plata sobredorada perfumes encendidos. El procónsul dio 3 pasos para salir a su encuentro, y después que la saludara con una inclinación de cabeza, ella exclamó: «¡Qué gozo que en adelante a Agripa, el enemigo de Tiberio, le sea imposible hacerle daño!». Vitelio ignoraba el evento, y Herodías le pareció peligrosa, y como Antipas juró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el emperador, le preguntó: «¿Hasta en perjuicio de otros?». Había cogido rehenes del rey de los partos sin que el emperador pensara en ello, pero Antipas, presente en la conferencia para hacerse valer, se había apresurado a enviar la noticia. A eso se debían un hondo rencor y los retrasos en enviar socorros. El tetrarca balbuceó, pero Aulio manifestó riendo: «Sosiégate, yo te protejo». El procónsul fingió no haber oído. La fortuna del padre dependía de la perversidad del hijo, y aquella flor del fango de Capri le procuraba beneficios tan inmensos que la colmaba de atenciones, aunque desconfiaba de ella porque era viperina. En la puerta se produjo un alboroto. Introducían una recua de mulas blancas, montadas por personajes con vestimentas de sacerdotes. Eran los saduceos y fariseos, que iban a Machareus, impulsados por la misma ambición. Los primeros para conseguir los cargos de sacrificadores y los otros para conservarlos. Sus rostros estaban lúgubres, sobre todo los de los fariseos, enemigos de Roma y del Tetrarea. Los faldones de las túnicas les estorbaban entre la muchedumbre, y sus tiaras oscilaban en su cabeza sobre las bandeletas del pergamino con fragmentos de la Sagrada Escritura. Casi al mismo tiempo, llegaron los soldados de la vanguardia. Habían metido sus escudos en sacos para preservarlos del polvo, y detrás de ellos iba Marcelo, lugarteniente del procónsul, con unos publicanos que apretaban bajo el sobaco tabletas de madera. Antipas presentó a los principales de su séquito: Tolmai, Cantera, Seón, Amnonio de Alejandría, que le compraba el asfalto, Naamán, capitán de sus vélites, y Lazim, el babilonio. Vitelio se había fijado en Manari. «¿Quién es ese?», preguntó. El tetrarca le reveló con un gesto que era el verdugo. Después presentó a los saduceos. Jonatás, un hombrecito de modales francos y que hablaba griego, suplicó al Señor que les honrara con una visita a Jerusalén. Contestó que iría allí, probablemente. Eleazar, de nariz corva y barba larga, reclamó para los fariseos el manto del gran custodiado guardado en la torre Antonia por la autoridad civil. Acto seguido, los galileos denunciaron a Poncio Pilatos, con motivo de un loco que buscaba los vasos de oro de David en una cueva cerca de Samaria. Había matado a algunos habitantes, y todos hablaban al mismo tiempo, Manari con más violencia que los otros. Vitelio les prometió que los criminales sufrirían castigo. Se oyeron vociferaciones frente al pórtico, donde los soldados habían colgado sus escudos. Las fundas estaban deshechas y sobre los zumbos se veía la imagen del César. Eso era para los judíos una idolatría. Antipas los arengó, mientras Vitelio, en la columnata, sentado en un alto sitial, se asombraba de su furor. Tiberio había hecho bien al desterrar a 400 de ellos a Cerdeña, pero en su país eran fuertes, por lo que ordenó que retiraran los escudos. Entonces rodearon al procónsul, suplicándole que reparara las injusticias, así como privilegios y limosnas. Se desgarraban las ropas, se aplastaban, y para despegar el tumulto los esclavos golpeaban con sus bastones a derecha e izquierda. Los que estaban más cerca de la puerta bajaban por el sendero mientras otros subían, refluían, y dos corrientes se cruzaban en aquella masa de hombres que oscilaba comprimida por el perímetro de las murallas. Vitelio preguntó por qué había allí tanta gente. Antipas le dijo que la causa era el festín para celebrar su cumpleaños,
y le mostró a muchas personas que, inclinadas sobre las almenas, izaban enormes cestos de viandas, frutas, legumbres, antílopes y cigüeñas, anchos y peces azules, uvas, sandías y pirámides de granadas. Aulio no pudo más. Corrió hacia las cocinas, impulsado por la glotonería que le sería proverbial. Al pasar cerca de una bodega vio unas marmitas parecidas a corazas. Vitelio fue a verlas y exigió que le abrieran las habitaciones subterráneas de la fortaleza. Estaban esculpidas en la roca, poseían altas bóvedas y pilares de trecho en trecho. La primera guardaba viejas armaduras, pero la segunda rebosaba de picas que alargaban sus puntas, sobresaliendo de un haz de plumas. La tercera parecía tapizada con esteras de juncos. Tantas eran las finas flechas guardadas perpendicularmente las unas junto a las otras. Hojas de cimitarras ocultaban las paredes de la cuarta. En el centro de la quinta, hileras de cascos con sus crestones constituían una especie de batallón de serpientes rojas. En la sexta no había más que aljabas, en la séptima grebas, en la octava brazales y en las siguientes horquillas, garfios, escalas, cuerdas y hasta maderos para las catapultas y cascabeles para el petral de los dromedarios. Y como la montaña se ensanchaba en la base, ahuecada por dentro como un panal de abejas, debajo de aquellas habitaciones había otras muchas, todavía más hondas. Vitelio, Fincas, su intérprete y Sisena, el jefe de los publicanos, las pasaron revista a la luz de las antorchas que llevaban 3 eunucos. En la penumbra se distinguían cosas horribles inventadas por los bárbaros, rompecabezas guarnecidos con clavos, venablos que envenenaban las heridas, tenazas que semejaban mandíbulas de cocodrilo. En fin, el tetrarca poseía en Machaerus municiones de guerra para abastecer 40.000 soldados. Las había acumulado en previsión de una alianza de sus enemigos, pero el procónsul podía creer o argumentar que eran para combatir a los romanos y solicitaba explicaciones. Antipas argumentó que no eran suyas. Muchas servían para defenderse de los bandidos, otras eran necesarias para luchar contra los árabes, o bien todo aquello había pertenecido a su padre. Y en vez de ir detrás del procónsul iba delante a pasos rápidos. Después se colocó pegada a una pared que ocultaba con la toga, y con los codos separados, pero el dintel de una puerta sobrepasaba su cabeza. Vitelio se dio cuenta y quiso saber qué había en aquella habitación. Únicamente podía abrirla el babilonio. Llama al babilonio. Lo aguardaron. Su padre había llegado de las orillas del Éufrates a ofrecerse a Herodes el Grande con 500 caballeros para defender las fronteras orientales. Después de la división del reino, Yazim se había quedado con Filipo y ahora estaba bajo las órdenes de Antipas. Apareció con un arco al hombro y un látigo en la mano. Cordones multicolores ceñían con fuerza sus piernas torneadas. Sus gruesos brazos salían de una túnica sin mangas y un gorro de piel daba sombra a su cara, cuya barba estaba rizada en anillos. En el primer momento pareció no entender al intérprete, pero Vitelio lanzó una mirada a Antipas, quien repitió sin rechistar su orden. Entonces, Yazim aplicó las 2 manos a la puerta, que se deslizó por el muro. Un soplo de aire cálido salió de las tinieblas. Un pasillo descendía dando vueltas. Lo siguieron y llegaron a la entrada de una gran gruta más ancha que las otras subterráneas. En el fondo se abría una arcada sobre el precipicio que por ese lado defendía la ciudadela. Una madreselva reptante por la bóveda dejaba caer sus flores a la luz del día. A ras del suelo se deslizaba un hilillo de agua. Había allí quizás un centenar de caballos blancos que comían la cebada en una tabla colocada al nivel de su hocico. Todos presentaban la crin pintada de azul, los cascos cubiertos de esparto y los pelos de entre las orejas ahuecados sobre el frontal como una peluca. Con su cola, muy larga, se golpeaban suavemente los jarretes. El procónsul se quedó perplejo de admiración. Eran animales fantásticos, flexibles como serpientes, ligeros como pájaros. Partían con la flecha del jinete, derribaban a los soldados mordiéndoles en el vientre, salvaban los obstáculos de las rocas, saltaban sobre los precipicios y durante todo un día mantenían en las llanuras su galope frenético. Una palabra los frenaba. Cuando entró Yazim se le acercaron como los corderos cuando aparece el pastor, y estirando el cuello lo miraban inquietos con sus ojos de niño. Por costumbre, Yazim lanzó desde el fondo de la garganta un grito ronco que les llenó de alegría, y se encabritaron, ansiosos de espacio y pidiendo que les dejaran a sus anchas.
Antipas, temiendo que Vitelio se apropiara de ellos, los había encerrado en aquel lugar destinado a los animales en caso de asedio. La caballeriza es mala, manifestó el procónsul, y te expones a perderlos. Haz el inventario, Sesena. El publicano sacó una tablilla de su cinturón, contó los caballos, tomó nota. Los agentes de las compañías fiscales corrompían a los gobernadores para saquear las provincias. Aquel husmeaba por todas partes con su mandíbula de zorra y sus ojos parpadeantes. Por fin regresaron al patio. Rodelas de bronce sin orden concreto en el pavimento cubrían las cisternas. Vitelio descubrió una mayor que las otras y que no sonaba como ellas al pisarla. Fue golpeando todas alternativamente y después gritó pataleando. ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¡Aquí está el tesoro de Herodes! La búsqueda de esos tesoros era una manía de los romanos. El tetrarca juró que era una leyenda. Pero ¿qué había allí debajo? Nada. Un hombre preso. Enséñalo, ordenó Vitelio. El tetrarca no movió un dedo, argumentando que los judíos conocerían su secreto. Su resistencia impacientó a Vitelio. «¡Abrid eso!», gritó a los lictores. Manaey adivinó lo que se proponían. Al ver un hacha, creyó que iban a decapitar a Joacanán y detuvo al lictor cuando dio el primer golpe en la rodela. Después introdujo entre ella y el piso una especie de gancho. Estiró los largos brazos delgados, la levantó con cuidado y la retiró. Todos admiraron la fuerza de aquel anciano. Bajo la doble cubierta de madera había una trampa de igual dimensión. De un puñetazo separó las dos mitades y dio paso a un agujero, un foso enorme al que rodeaba una escalera sin barandilla. Y los que se inclinaron en el borde vieron en el fondo algo impreciso y horroroso. Un ser humano estaba acostado en el suelo bajo una larga cabellera que se confundía con las pieles de animal que le cubrían la espalda. Se levantó. Su frente tocaba una reja empotrada horizontalmente, y de cuando en cuando desaparecía en las profundidades de su prisión. El sol hacía refulgir la punta de las tiaras y el pomo de las espadas, calentaba demasiado las losas, y unas palomas volaban desde los frisos y revoloteaban sobre el patio. Era la hora en que Manaey les arrojaba cotidianamente el grano. Se encontraba en cuclillas delante del tetrarca que estaba de pie junto a Vitelio. Los galileos, los sacerdotes y los soldados constituían un círculo detrás de ellos. Todos callaban, angustiados por lo que iba a acontecer. Lo primero fue un gran lamento, lanzado por una voz cavernosa. Herodías lo oyó desde el otro lado del palacio, obsesionada. Se abrió paso entre la multitud y se quedó escuchando con una mano en el hombro de Manaey y el cuerpo inclinado. La voz se alzó. ¡Ay de vosotros, fariseos y saduceos, raza de víboras, odres vacíos, címbalos retumbantes! Reconocieron la voz de Yaocanán. Su nombre corrió de boca en boca y convocó más gente. ¡Ay de ti, oh pueblo, y de los traidores de Judá, los borrachos de Efraín, los que habitan en el valle fértil y los que vacilan con los vapores del vino! Que desaparezcan como el agua que fluye, como la babosa que se disuelve al pisarla, como el feto que no viene al mundo. Tú, Moab, tendrás que refugiarte en los cipreses como los pájaros, en las cavernas como las ardillas. Las puertas de tus fortalezas serán destrozadas con más facilidad que cáscaras de nuez. Las murallas se abatirán, las ciudades arderán y el azote del Eterno no se parará. Revolverá vuestros miembros en vuestra sangre, como la lana en la cuba del tintorero. Os desgarrará como un rastrillo nuevo. Desparramará por las montañas todos los pedazos de vuestros cuerpos. ¿A qué conquistador se refería? ¿Era a Vitelio? Solo los romanos podían realizar esa aniquilación. Se oyeron lamentos. «Basta, basta, que calle». Yaocanán prosiguió en voz más audible. «Los niños se arrastrarán por las cenizas junto al cadáver de su madre. Por la noche irán a buscar el pan entre los escombros con peligro de encontrar las espadas. Los chacales se pelearán por las osamentas en las plazas públicas, donde al anochecer conversarán los viejos. Tus vírgenes, tragándose sus lágrimas, tocarán la cítara a los festines del extranjero. Y tus hijos más valientes doblarán la cerviz, quebrada por cargas demasiado pesadas».
El pueblo volvía a ver los días de su exilio, todas las catástrofes de su historia. Eran las palabras de los antiguos profetas y Yaocanán las pronunciaba, una tras otra, como si asestara durísimos golpes. Pero de repente la voz se fue haciendo dulce, armoniosa y musical. Anunciaba una manumisión, esplendores celestes, al recién nacido con un brazo en la caverna del dragón, oro en vez de barro y el desierto floreciendo como una rosa. Lo que ahora vale 60 quicares no costará ni un óbolo. Fuentes de leche brotarán de las rocas. Se dormirá en los lagares con el estómago ahito. ¿Cuándo vendrás tú, a quien espero? De antemano todos los pueblos se arrodillan y tu dominio será eterno, hijo de David. El tetrarca retrocedió, pues la existencia de un hijo de David le insultaba como una amenaza. Yaocanán le increpó por su realeza. No hay más rey que el Eterno, gritó, y le echó en cara sus jardines, sus estatuas, sus muebles de marfil, como el impío Acab. Antipas rompió el cordelito del sello que llevaba colgado en el pecho y lo lanzó al foso, ordenándole que volviera al silencio. La voz replicó. Gritaré como un oso, como un asno silvestre, como una mujer que pare. La condena lo tienes ya en tu incesto. Dios te castiga con la esterilidad del mulo. Se escucharon risas semejantes al chapoteo de las olas. Vitelio se empecinaba en quedarse. El intérprete, en tono impasible, repetía en el idioma de los romanos todos los insultos que Yaocanán rugía en el suyo. El tetrarca y Herodías se veían obligados a soportarlos las dos veces. Él asfixiaba mientras ella observaba perpleja al fondo del pozo. El hombre terrible levantó la cabeza y, asiendo los barrotes, pegó a ellos el rostro, que parecía una selva en la que brillaban dos tizones. Ah, eres tú, Jezabel. Te apoderaste de su corazón con el crujido de tu calzado. Relinchabas como una yegua. Dispusiste tu lecho en los montes para realizar tus sacrificios sacrílegos. El Señor te arrancará los zarcillos de las orejas, tus vestidos de púrpura, tus velos de lino, los anillos de tus brazos, las ajorcas de tus pies, las pequeñas medias lunas de oro que tiemblan en tu frente, los espejos de plata, los abanicos de plumas de avestruz, los chapines de nácar que elevan tu estatura, el brillo de tus diamantes, los perfumes de tu cabello, la pintura de tus uñas, todos los artificios de tu seducción, y faltarán piedras para lapidar a la adúltera. Herodías buscó en su entorno con la mirada a alguien que la defendiera. Los fariseos bajaban con hipocresía la mirada. Los saduceos volvían la cabeza, pues temían ofender al procónsul. Antipas parecía morir. La voz se hacía más tonante, se extendía, se deslizaba con desgarramientos de trueno y al repetirla el eco de las montañas fulminaba a Machareus con rayos aumentados. Arrójate en el polvo, hija de Babilonia. Haz moler la harina, quítate el ceñidor, desátate el calzado, arremángate y vadea los ríos. Tu vergüenza será descubierta, tu oprobio será visto, tu llanto te romperá los dientes. El Eterno aborrece la putrefacción de tus crímenes, maldita, maldita, revienta como una perra. La trampa se cerró y cayó la cubierta. Manaei deseaba estrangular a Yaocanán. Herodías desapareció. Los fariseos estaban escandalizados. Antipas entre ellos intentaba justificarse. Sin duda, dijo Eleazar, es lícito casarse con la esposa de un hermano, pero Herodías no era viuda, y además tenía un hijo, lo que constituye un comportamiento execrable. Error, error, objetó el saduceo Jonatás. La ley condena esos matrimonios, pero no los prohíbe por completo. No importa. Son muy injustos conmigo, dijo Antipas, pues al fin y al cabo, Absalón se acostaba con las mujeres de su padre, Judá con su nuera, Amón con su hermana y Lot con sus hijas. Aulio, que había estado durmiendo, se presentó en aquel momento. Cuando le pusieron al corriente del asunto, aprobó al tetrarca. No debían preocuparse por semejantes majaderías, y se rió mucho de la reprobación de los sacerdotes y del enfurecimiento de Yaocanán. Herodías se volvió hacia él desde la escalinata. Te equivocas, señor, manifestó. Yaocanán ordena al pueblo que no pague los impuestos.
¿Es verdad eso? Preguntó enseguida el publicano. Las respuestas fueron en general afirmativas, y el tetrarca las ratificó. Vitelio pensó que el preso podía escaparse, y como el comportamiento de Antipas le parecía sospechoso, apostó centinelas en las puertas a lo largo de las murallas y en el patio. Después fue a ver a su alojamiento. Los representantes de los sacerdotes lo acompañaron. Sin referirse al cargo de sacrificador, cada uno de ellos expuso sus motivos de disgusto. Todos le molestaban, y los hizo marchar. Apenas se marchó Jonatás, Vitelio vio en una almena a Antipas conversando con un hombre de cabellera larga y túnica blanca, un esenio, y sintió haberle defendido. Una reflexión había consolado al tetrarca. Yahocanán no estaba ya a su cargo, pues los romanos lo tomaban bajo su custodia. ¡Qué alivio! Fanuel se paseaba en aquel momento por el camino de ronda. Lo llamó y señalando a los soldados dijo: «Son los más fuertes. No puedo ponerlo en libertad. Yo no tengo la culpa». El patio estaba solitario. Los esclavos descansaban. En el carmesí del cielo que inflamaba el horizonte, los más mínimos objetos perpendiculares se destacaban en negro. Antipas distinguía las salinas en el otro extremo del mar muerto, pero no percibía ya las tiendas de los árabes. ¿Se habían ido, quizás? Salía la luna y su corazón se sosegaba. Fanuel, abatido, permanecía con el mentón sobre el pecho. Por fin reveló lo que tenía que decir. Desde el comienzo del mes estudiaba el cielo antes del alba. La constelación de Perseo se hallaba en el apogeo. Agalá apenas se mostraba. Algol brillaba menos y Mira Coeti había desaparecido. De ello se predecía la muerte de un hombre importante esa misma noche en Machaerus. ¿Quién? Vitelio estaba siempre bien defendido. No ejecutarían a Yao Canán. Así pues, soy yo, pensaba el tetrarca. ¿Quizá regresarían los árabes? ¿Averiguaría el procónsul sus relaciones con los partos? Sicarios de Jerusalén acompañaban a los sacerdotes y escondían puñales bajo el extremo. El tetrarca no dudaba de la ciencia de Fanuel. Se le ocurrió la idea de recurrir a Herodías. Sin embargo, la odiaba. Pero ella le infundiría valor, y además no estaban rotos todos los lazos del encanto que había experimentado en otro tiempo. Cuando entró en su habitación humeaba el cinamoro en una fuente de pórfido, y se veían dispersos polvos, ungüentos, gasas parecidas a nubes y bordados más ligeros que plumas. Nada dijo de la predicción de Fanuel ni de su temor a los judíos y los árabes, pues ella le habría echado en cara su cobardía. Solamente habló de los romanos. Vitelio no le había confiado sus planes militares. Pensaba que era amigo de Cayo, que mantenía a menudo relaciones con Agripa, y lo desterrarían, o tal vez lo colgarían. Herodías, con una indulgencia despreciativa, trató de tranquilizarlo. Por fin sacó de un cofrecito una medalla rara adornada con el perfil de Tiberio. Eso bastaría para hacer que palidecieran los lictores y se esfumaran las acusaciones. Antipas, conmovido de agradecimiento, le preguntó cómo había conseguido esa medalla. «Me la dieron», respondió Herodías. Desde detrás de una cortina situada frente a ellos apareció un brazo desnudo, un brazo joven y atractivo, como si hubiese sido torneado en marfil por Policleto. De una forma un tanto inexperta, y sin embargo graciosa, se movió en el aire para recoger una túnica olvidada en un escabel junto a la pared. Una anciana se la entregó sin hablar nada, apartando la cortina. El tetrarca recordó sin quererlo algo que no podía precisar. «¿Es tuya esa esclava?», preguntó. «¿Qué te importa?», contestó Herodías. Los invitados llenaban la sala del festín. Constaba de 3 naves, como una basílica, separadas por columnas de madera de algunimium, con capiteles de bronce cubiertos de esculturas. 2 galerías con hileras de ventanas se apoyaban en ellas y una tercera con filigrana de oro se encorvaba en el fondo, frente a un enorme arco de bóveda que se abría en el otro lado. Había candelabros encendidos en las mesas alineadas en toda la longitud de las naves, y formaban como matorrales de fuego entre las copas de loza pintada, los platos de cobre, los cubos de nieve y los racimos de uvas. Pero esas claridades rojizas se iban perdiendo poco a poco como consecuencia de la altura del techo, y a través de las ramas brillaban puntos luminosos que parecían estrellas. Por la abertura de la gran puerta se podían contemplar antorchas en las azoteas de las casas, pues Antipas festejaba a sus amigos, a su pueblo y a todos los que se presentaran.
Esclavos vigilantes como perros y calzados con sandalias de fieltro iban de un lado a otro portando bandejas. La mesa proconsular ocupaba bajo la tribuna dorada una tarima de tablas de sicómoro. Tapices de Babilonia constituían a su alrededor una especie de pabellón. En tres lechos de marfil, uno enfrente y dos a los lados, se encontraba Vitelio, su hijo Aulio y Antipas, el procónsul, cerca de la puerta, a la izquierda, Aulio a la derecha y el tetrarca en medio. Vestía un pesado manto negro cuya trama se escondía bajo las aplicaciones de colores. Poseía las mejillas coloreadas, la barba en abanico y polvo de azul de cobalto en el cabello que aguantaba una diadema de piedras preciosas. Vitelio conservaba su tahalí de púrpura que descendía en diagonal sobre una toga de lino. Aulio se había hecho anudar a la espalda las mangas de su túnica de seda violeta, bordada con hojuelas de plata. Los bucles de su cabello peinados en pisos y un collar de zafiros refulgían su pecho, graso y blanco como el de una damisela. Junto a él en una estera y con las piernas cruzadas, se hallaba un niño muy hermoso que sonreía sin parar. Lo había visto en las cocinas. No podía prescindir de él, y como le era difícil recordar su nombre caldeo, le llamaba sencillamente el asiático. De vez en cuando se recostaba en el triclinio, y entonces sus pies descalzos eran el centro de la reunión. En ese lado se encontraban los sacerdotes y los funcionarios de Antipas, los habitantes de Jerusalén y los notables de las ciudades griegas, y debajo del procónsul, Marcelo con los publicanos, los amigos del tetrarca, los personajes de Caná, Ptolemaida y Jericó. Luego mezclados, montañeses del Líbano, veteranos de Herodes, 12 tracios, un galo, 2 germanos, cazadores de gacelas, pastores de Idumea, el sultán de Palmira, marineros de Eziongaber. Cada uno tenía delante una galleta de pasta blanda para limpiarse los dedos, y los brazos estirándose como cuellos de buitre, cogían aceitunas, maníes y almendras. Todos los rostros se mostraban contentos bajo coronas de flores. Los fariseos las habían rechazado por considerarlas una inmoralidad romana. Temblaban cuando los rociaban con gálbano e incienso, combinación reservada a las ceremonias del templo. Aulio se frotó con ella los sobacos, y Antipas le prometió todo un cargamento de 3 cuévanos de ese auténtico bálsamo que había sido causa de que Cleopatra ambicionase la Palestina. Un capitán de su guarnición de Tiberíades, recién llegado, se colocó detrás de él para informarle de acontecimientos extraordinarios, pero su atención se dividía entre el procónsul y lo que se comentaba en las mesas cercanas. Entre ellas se hablaba de Yaocanán y de las personas de su clase. Simón de Gitión lavaba los pecados con fuego. Cierto Jesús, es el más pérfido de todos, exclamó Eleazar. ¡Qué histrión infame! Detrás del tetrarca se levantó un hombre, pálido como la orla de su clámide. Bajó del estrado y gritó a los fariseos, «¡Mentís! Jesús hace milagros». Antipas deseaba conocerlo y le dijo, «Debíais haberlo traído. Cuenta». El hombre relató que él, Jacob, tenía una hija enferma y fue a Cafarnaum para rogar al maestro que la curase. El maestro contestó, «Vuelve a tu casa. Está curada». Y la encontró en la puerta, pues había saltado de la cama cuando el gnomón del reloj del sol del palacio marcaba la hora tercia, el instante mismo en que él se acercaba a Jesús. Los fariseos argumentaron que en verdad existían prácticas y hierbas poderosas. Allí mismo en Machaerus se encontraban a veces el baharás, planta milagrosa que hace invulnerable, pero curar sin ver ni tocar era imposible, a menos que Jesús se valiera de los demonios. Y los amigos de Antipas, los notables de Galilea, repitieron moviendo la cabeza, «¡Los demonios, sin duda!». Jacob, de pie entre su mesa y la de los sacerdotes, callaba en actitud altiva y bondadosa. Le apremiaban para que hablase. «Justifica el poder de ese Jesús». Se encogió de hombros y en voz baja, parsimoniosamente, como asustado de sí mismo, interrogó, «¿No sabéis, pues, que es el Mesías?». Todos los sacerdotes se miraron, y Vitelio pidió que le explicasen el significado de esa palabra. Su intérprete tardó un minuto en contestar. Denominaban así a un libertador que les aportaría el disfrute de todos los bienes y el dominio de todos los pueblos. Algunos llegaban a sostener que serían 2. Al primero lo derrotarían Gog y Magog, demonios del norte, pero el otro exterminaría al príncipe del mal, y desde hacía siglos lo aguardaban de un momento a otro.
Los sacerdotes se pusieron de acuerdo y Eleazar tomó la palabra. Ante todo, el Mesías sería hijo de David y no de un carpintero. Confirmaría la ley, y aquel nazareno la ataca. Y argumentó más fuerte, debía precederle el regreso de Elías. Jacob replicó, pero Elías ya ha vuelto. Elías, Elías, repitió la multitud hasta el otro extremo de la sala. Todos veían con la imaginación a un anciano bajo, y bajo un vuelo de cuervos, al rayo encendiendo un altar, a los pontífices idólatras arrojados a los torrentes, y en las tribunas las mujeres pensaban en la viuda de Sarepta. Jacob se cansaba de repetir que él lo conocía, que lo había visto, y el pueblo también. ¿Su nombre? Entonces gritó con todas sus fuerzas, ¡Yaocanán! Antipas se recostó como si lo hubiesen golpeado en pleno pecho. Los saduceos avanzaron sobre Jacob. Eleazar peroraba para hacerse escuchar. Cuando se restableció el silencio, se envolvió en su manto y, como un juez, inició un interrogatorio. Puesto que el profeta ha muerto, unos murmullos le interrumpieron. Se creía solo que Elías había desaparecido. Se volvió contra la multitud y siguió el interrogatorio. ¿Crees que ha resucitado? ¿Por qué no? Respondió Jacob. Los saduceos se encogieron de hombros. Jonatás abría desmesuradamente sus ojitos y intentaba por reír como un bufón. Nada tan insensato como la idea de que el cuerpo había de vivir eternamente, y declamó, para el procónsul, este verso de un poeta contemporáneo. Nec crescit, nec postmortem durare oidetur. Pero Aulius había inclinado en el borde del trielinio, con la frente inundada de sudor, el rostro verde y los puños sobre el estómago. Los saduceos fingieron un gran trastorno. Al día siguiente les concedieron el derecho a sacrificar. Antipas simuló desesperación y Vitelio permaneció imperturbable. Sin embargo, su angustia era sincera y violenta, pues con su hijo perdía su fortuna. Aulio no había acabado de vomitar cuando deseó volver a comer. Que me den raspaduras de mármol, esquisto de Naxos, agua de mar, cualquier cosa. ¿Y si tomase un baño? Masticó nieve, y luego vacilante, entre una conserva de comagene y unos mirlos rosados, se decidió por zapallo en dulce. El asiático lo contemplaba, pues creía que esa capacidad para engullir indicaba un ser prodigioso y de raza superior. Sirvieron riñones de toro, lirones, ruiseñores, picadillo en hojas de pámpano, mientras los sacerdotes debatían sobre la resurrección. Amonio, discípulo de Filón el platónico, los juzgaba estúpidos, y así se lo decía a unos griegos que se reían de los oráculos. Marcelo y Jacob se habían juntado. El primero narraba al segundo la dicha que le había causado el bautismo de Mitra, y Jacob le animaba a seguir a Jesús. Los vinos de palmera y de tamarisco, los de sáfer y de biblos, se vertían de las ánforas a las cráteras, de las cráteras a las copas y de las copas a las gargantas. Se charlaba y los corazones se expansionaban. Yacim, aunque judío, no ocultaba su adoración de los planetas. Un mercader de Afaca deslumbraba a los nómadas destallándose las maravillas del templo de Hierápolis, y ellos le preguntaban cuánto costaría la peregrinación hasta ese templo. Otros se atenían a su religión nativa. Un germano, casi ciego, cantó un himno celebrando el promontorio de Escandinavia donde los dioses aparecen con los rostros refulgentes, y los naturales de Siquem no comían tórtolas por respeto a la paloma acima. Muchos conversaban de pie en el centro de la sala, y el vaho de los alientos, con el humo de los candelabros, constituía una niebla en el aire. Fanuel pasó a lo largo de las paredes. Venía de examinar una vez más el firmamento, pero no avanzó hasta el tetrarca, porque temía las manchas de aceite, que para los eseños era una gran profanación. Unos golpes resonaron en la puerta del castillo. Ahora ya se sabía que Yaocanán se encontraba allí, preso. Unos hombres con antorchas subían por el sendero. Una masa negra cubría en el barranco y de vez en cuando gritaban «¡Yaocanán! ¡Yaocanán!». «Él lo revuelve todo», dijo Jonatás. «No habrá dinero si continúa», añadieron los fariseos, y se escucharon lamentaciones. «Protégenos, que se acabe con él». «Abandonas la religión. Eres impío como todos los Herodes». «Menos que vosotros», respondió Antipas. «Fue mi padre quien reconstruyó vuestro templo».
Entonces los fariseos, los hijos de los proscritos y los partidarios de los matatías echaron en cara al tetrarca los crímenes de su familia. Tenían el cráneo puntiagudo, la barba erizada, las manos débiles y malignas, o la cara chata, gruesos ojos redondos y aspecto de perros de presa. Una docena de escribas y sirvientes de los sacerdotes, alimentados con las obras de los holocaustos, se lanzaron hasta el pie del estrado y amenazaron con cuchillos a Antipas, que los enardecía, mientras los saduceos lo defendían tímidamente. El tetrarca vio a Mannachi y le hizo señas para que estuviera atento. Vitelio indicaba con su presencia de ánimo que aquellas cosas no le alentaban. Los fariseos, sin dejar sus triclinios, fueron presa de pronto de una cólera infernal y rompieron los platos que tenían delante. Les habían servido el guiso preferido de Mecenas, de asno salvaje, un alimento inmundo. Aulio se burló de ellos a cuenta de la cabeza de asno, a la que según se decía veneraban, y lanzó otros insultos sobre su antipatía por la carne de cerdo. Sin duda era porque ese gordo animal había matado a su Baco, y ellos amaban demasiado el vino, puesto que en su templo se había encontrado una viña de oro. Los sacerdotes no comprendían sus palabras. Fincas, de origen galileo, se negó a traducirlas. En vista de ello se desbordó la cólera de Aulio, tanto más porque el asiático, atemorizado, se había esfumado, y la comida le desagradaba. Los manjares eran vulgares y no estaban bastante aderezados. Se calmó al ver rabos de oveja, sirias, que son paquetes de grasa. La estirpe de los judíos horrorizaba a Vitelio. Su dios podía ser muy bien Moloch. Altares dedicados a él había encontrado en el camino y recordaba los sacrificios de niños, así como lo que se contaba del hombre, al que engordaban misteriosamente. A su corazón de latino le desagradaban su intolerancia, su furor destructivo, su obstinación brutal. El procónsul quería irse, pero Aulio se negó. Con la toga bajada hasta las caderas, y hacía detrás de un montón de víveres, demasiado enorme para comerlos, pero empecinado en no dejarlos. La exaltación de los convidados crecía. Se entregaban a proyectos de independencia y recordaban la gloria de Israel. Todos los conquistadores habían sido castigados. Antígono, Craso, Varo. Miserables, gritó el procónsul, pues entendía el idioma siríaco, y su intérprete solo servía para darle más tiempo para contestar. Antipas se apresuró a sacar la medalla del emperador y al tiempo que lo observaba, temblando, la presentó del lado de la imagen. Las puertas de la tribuna de oro se abrieron súbitamente, y al resplandor de los cirios, acompañada por sus esclavas y entre festones de anémonas, apareció Herodías, cubierta con una mitra asiria, sujeta a la frente con un barboquejo, la cabellera en espirales extendida sobre un peplo escarlata hendido a lo largo de las mangas. Dos monstruos de piedra, semejantes a los del tesoro de los Átridas, se alzaban a los lados de la puerta, y hacían que se pareciese a Cibeles acompañada por sus leones. Desde lo alto de la balaustrada que dominaba Antipas y con una pátera en la mano gritó: «¡Larga vida al César!». Este homenaje fue repetido por Vitelio, Antipas y los sacerdotes. Pero del fondo de la sala llegó un murmullo de admiración y de sorpresa. Había entrado una joven. Bajo un velo azulado que le ocultaba el pecho y la cabeza se distinguían los arcos de sus ojos, las calcedoñas de sus orejas y la blancura de su piel. Le cubría los hombros un paño de seda tornasolada sujeto a la cintura por un ceñidor de orfebrería. Sus calzones negros estaban sembrados de mandrágoras y, de una forma voluptuosa, hacía crujir sus menudas pantuflas de plumón de colibrí. En lo alto del estrado se quitó el velo. Era Herodías tal como había sido en su juventud. Después inició la danza. Sus pies se adelantaban del uno al otro al ritmo de la flauta y de un par de crótalos. Sus brazos torneados llamaban a alguien que huía siempre. Ella lo perseguía, más ligera que una mariposa, como una psique seductora y curiosa, como un alma vagabunda, y parecía a punto de volar. Los sonidos fúnebres de la jingra reemplazaron a los crótalos. A la esperanza seguía el cansancio. Las actitudes de la joven expresaban suspiros y toda su persona tal melancolía que no se sabía si lloraba a un dios o moría acariciada por él. Con los ojos entornados retorcía la cintura, balanceaba el vientre con ondulaciones de oleaje, hacía temblar los senos, pero su rostro permanecía inmóvil y sus pies no se paraban. Vitello la comparó con Néstor, el pantomimo. Aulio continuaba vomitando. El tetrarca se sumía en una modorra y ya no pensaba en Herodías.
Creía verla junto a los saduceos. La visión desapareció. Pero no era una visión. Herodías había hecho educar lejos de Machaeurus a su hija Salomé para que el tetrarca la amara, y la idea era buena. Ahora lo comprobaba. Después llegó el arrebato del amor que desea ser colmado. La joven bailó como las sacerdotisas de la India, como las nubias de las cataratas, como las bacantes de Lidia. Se inclinaba hacia todos los lados como una flor a la que azota la tempestad. Los brillantes de sus orejas sobresalían. El paño de su espalda se tornasolaba. De sus brazos, sus pies y sus ropas brotaban chispas invisibles que enardecían a los hombres. Cantó un arpa y la multitud la acogió con vítores. Sin doblar las rodillas, separando las piernas, se encorvó tanto que su mentón rozó el suelo. Y los nómadas habituados a la abstinencia, los soldados romanos expertos en orgías, los publicanos avaros, los viejos sacerdotes agriados por las peleas, todos, dilatando las aletas de la nariz, palpitaban de deseo. Después giró alrededor de la mesa de Antipas con frenesí, como el rombo de las hechiceras, y con una voz que entrecortaban sollozos de lujuria, él le decía: «Ven, ven». Ella seguía girando. Los tímpanos sonaban hasta casi estallar, la multitud aullaba, pero el tetrarca gritaba con más fuerza: «¡Ven! ¡Ven! Cafarnaum será tuya, y también la llanura de Tiberíades y mis ciudadelas, la mitad de mi reino». Ella se puso boca abajo, apoyada en las manos y con los pies en el aire, y así recorrió el estrado, como un enorme escarabajo. Súbitamente se detuvo. Su nuca y sus vértebras formaban ángulo recto. Los forros de colores que le envolvían las piernas le pasaban sobre el hombro como arco iris y alcanzaban su rostro a un codo del suelo. Tenía los labios pintados, las cejas muy negras, los ojos casi espantosos, y las gotitas de su frente semejaban rocío sobre mármol blanco. Ella no hablaba. Se miraban. En la tribuna sonó un chasquido de dedos. La joven subió a ella, reapareció y ceceando un poco dijo en tono infantil estas palabras: «Quiero que me des en una bandeja la cabeza de...». Había olvidado el nombre, pero añadió con una sonrisa: «La cabeza de Yaocanán». El tetrarca se desplomó abatido. Estaba obligado por su palabra y el pueblo aguardaba. Pero la muerte que le habían predicho, al aplicarse a otro, tal vez evitaría la suya. Si Yaocanán era verdaderamente Elías, podría soslayarla. Si no lo era, el homicidio era peccata minuta. Manaey estaba a su lado y comprendió su intención. Vitelio lo llamó para comunicarle la contraseña de los centinelas que guardaban el foso. Aquello era un consuelo. Un minuto después todo habría terminado. Pero Manaey no se apresuró a cumplir la orden. Regresó, pero muy nervioso. Desde hacía 40 años ejercía el cargo de verdugo. Era él quien había ahogado a Aristóbulo, estrangulado a Alejandro, quemado vivo a Matatías y decapitado a Zósimo, Papo, José y Antípater. Pero no osaba matar a Yaocanán. Le castañeteaban los dientes y le temblaba todo el cuerpo. Había contemplado delante del foso al gran ángel de los samaritanos, completamente cubierto de ojos y blandiendo una espada gigantesca, roja y dentellada como una llama. 2 soldados llevados como testigos podían dar fe de ello. Nada habían visto los demás soldados, salvo a un capitán judío que se lanzó sobre ellos y que ya no vivía. La cólera de Herodías se desbordó en un borbotón de injurias canallescas y constantes. Se rompió las uñas en la reja de la tribuna y los 2 leones esculpidos parecían morderle los hombros y rugir como ella. Antipas la imitó, y los sacerdotes, los soldados, los fariseos y todos reclamaban una venganza, mientras los otros se indignaban porque se les restaba y se les retardaba un placer. Manaey salió escondiéndose la cara. A los invitados les pareció que pasaba más tiempo que la primera vez y se hastiaban. Súbitamente resonó en los corredores un ruido de pasos. El malestar se hacía insoportable. La cabeza llegó, y Manaey la asía por el cabello en el extremo del brazo, orgulloso por los aplausos. La colocó en una bandeja y la presentó a Salomé. La joven subió rápidamente a la tribuna. Muchos minutos después la cabeza fue traída nuevamente por la anciana que el tetrarca había visto por la mañana en la azotea de una casa y después en la habitación de Herodías. Antipas retrocedió para no verla.
Vitelio le lanzó una mirada indiferente. Manaey bajó del estrado. La mostró a los capitanes romanos y a continuación a todos los que comían por aquel lado. La examinaron. La hoja afilada del instrumento, al cortar de arriba abajo, había seccionado algo la mandíbula. Un rictus estiraba las comisuras de la boca. Sangre cuajada ya salpicaba la barba. Los párpados cerrados se veían pálidos como conchas y los candelabros de alrededor les daban vida. La cabeza pasó a la mesa de los sacerdotes. Un fariseo la observó con detención, y Manael, después de volver a enderezarla, la colocó delante de Aulio, que se desperezó. Por la apertura de las pestañas, las pupilas muertas y las pupilas apagadas parecieron correr las lágrimas. Después Manaey la presentó a Antipas, y por las mejillas del tetrarca. Las antorchas se extinguieron. Los invitados se marcharon, y en la sala solo quedó Antipas, con las manos apoyando las sienes y contemplando la cabeza sin vida, mientras Fanuel, de pie en medio de la gran nave, susurraba oraciones con los brazos abiertos. En el instante en que salía el sol, dos hombres enviados hacía tiempo por Yaocanán se presentaron con la contestación tan esperada. La entregaron a Fanuel, que se quedó embelesado. Después les mostró el objeto lúgubre depositado en la bandeja, los restos del festín. Uno de los hombres le dijo: «Alíviate. Ha bajado entre los muertos para anunciar a Cristo». El esenio comprendió entonces las palabras: «Para que Él crezca, yo tengo que empequeñecerme». Y los tres cogieron la cabeza de Yaocanán y se fueron por el lado de Galilea. Como pesaba bastante, la llevaban por turnos.